tema que es muy importante, que podría decir que es un principio fundamental en la vida cristiana, ¿verdad? Y vamos a aprender sobre la sangre de Jesús. Amén. Y hay que entender realmente la importancia de la sangre de Jesús para nuestras vidas, para nuestra salvación, para la limpieza, el perdón de nuestros pecados. Pero vamos a entenderlo de una forma normal, regular, de una forma bíblica, no por lo que hemos podido escuchar acerca de la sangre de Jesús, sino lo que vamos a aprender según lo que nos enseña la palabra de Dios, para que por medio de lo que entendamos podamos darle un mayor connotación, una mayor importancia a lo que es la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para encontrar algunas escrituras clave acerca de la sangre de Jesús, podemos seguir primeramente en el libro de Juan, en el capítulo 6. Versículo 53 al 57. Yo quiero leer ese pasaje. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice ahí en el 53, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Y si podemos leer el 58, dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Pero cuando nosotros entendemos, gracias mis amados, se pueden sentar. Cuando nosotros entendemos lo que significa este pan, y cuando el Señor nos dice que nosotros tenemos que tomar este pan como en memoria de Él, ¿verdad? Es en memoria. Pero en lo espiritual tenemos que darle la importancia que tiene, ¿verdad? Entendiendo de que Cristo mismo se manifestó no como un hombre, Él se manifestó como hombre, pero no como un hombre. ¿Sí me hago entender? Él se manifestó como hombre, pero siendo Dios. Amén. Si se había manifestado como un hombre, hubiese sido igual a nosotros. Él se manifestó como hombre, pero con una virtud diferente, con un poder diferente, con una esencia diferente. Y esa esencia es la esencia de Dios. Amén. Entonces, en esa esencia, Él permaneció como en comunión con Dios, como en la imagen del Padre, ¿verdad? Por eso que Cristo, siendo hombre en la tierra, era Dios, 100% hombre, 100% Dios. Amén. Entonces, la esencia en Cristo no era una esencia igual que el de nosotros. Ahora nosotros, habiendo comido de este pan y bebido de esa sangre, esa misma esencia está en nosotros por el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros.
Amén. Por eso que él dice el que comiere de ese pan. O sea, que ese alimento no es un alimento físico. Ese alimento, gracias mi hermano, ese alimento es un alimento espiritual. Acuérdese que cuando Satanás le tentó en el desierto, le dijo, si tú eres un hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y Jesús le respondió, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando entendemos que la palabra de Dios es el alimento, entonces la palabra de Dios, ¿qué hizo? Se hizo carne. Amén. Entonces, cuando dice, el que comiere mi carne y bebiera mi sangre, no morirá jamás. Entonces, estamos entendiendo que el secreto está en comer la palabra de Dios. Amén. Porque esa misma palabra, perdón, al hacerse carne y luego al sacrificarse por nosotros, entonces fíjese que el Señor hizo algo simbólico. Antes de ir a la crucifixión, ¿qué hizo? Partió el pan y le dijo a sus discípulos, ese es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Pero ese cuerpo partido, antes de que fuese cuerpo, ¿qué era? Palabra. La palabra se hizo carne. Amén. Entonces cuando partió ese pan y se lo dio a todo el mundo, lo que le está diciendo, coma la palabra. Amén. Entonces el que come la palabra y vive la palabra, tiene vida eterna. Por eso dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero ni una tilde ni una jota de mi palabra dejarán de cumplirse. Entonces entendemos que la palabra es eterna. Y el que vive, el que come y vive la palabra, se hace eterna. Porque esa palabra no muere. Y el que entra en comunión con la palabra tampoco morirá. Amén. Y ahí está la importancia de poder sujetar nuestra carne a la palabra. Porque la palabra nos demanda cierta cosa, la carne nos demanda cierta cosa. ¿Y qué es la palabra otra vez? La palabra es espíritu y es vida. Amén. O sea que cuando miramos todo el cuadro, entendemos por qué el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. Amén. Y cuando el Espíritu mora en nosotros a causa de la palabra, porque más comemos de la palabra, más somos transformados por la obediencia a la palabra, no por escucharla, por obedecerla, por sujetarnos a la palabra. Amén. Somos transformados a la palabra, porque ya no caminamos por lo que sabíamos o por lo que conocíamos, sino caminamos por lo que conocemos de la palabra. Entonces ya no somos hombres caminantes, ambulantes, somos palabra caminante. Amén. Amén. Entonces ya no somos la misma persona porque nuestro lenguaje cambia, nuestra forma de pensar cambia, nuestro comportamiento cambia, porque la palabra se hizo una realidad en nuestra vida y ahí se determina que realmente lo que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amén. Entonces cuando entendemos eso, entendemos que lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo en este versículo de Juan, de 6, capítulo 6, estaba diciendo, el que come mi palabra y bebe mi sangre, no morirá jamás. Otro versículo que podemos leer, capítulo primera de Juan, vamos a primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Vamos a escuchar la voz de nuestra hermana Clara, que hace mucho que no la escuchábamos, ¿verdad? Para que nos acordemos de su voz, porque de pronto muchos se olvidaron cómo el timbre de su voz, ¿verdad? Amén. Le
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces entendemos que la sangre de Cristo fue vertido ¿para quién? Por nosotros. Amén. Entonces cuando aceptamos ese sacrificio como tal para nuestras vidas, esa sangre se hace efectivo para limpiarnos de todos nuestros pecados. Amén. Pero hay que aceptarla, hay que aceptar de que ese sacrificio es un verdadero sacrificio para mi vida. No que Cristo murió en la cruz y fue crucificado. Tengo que hacer que esa crucifixión, ese sacrificio sea para mí. Amén. De saberlo todo el mundo lo sabe, pero de hacerlo una realidad en mi vida es otra cosa. Y ahí que la sangre tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Amén. Porque cuando los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían el sacrificio para el pueblo, era para el pueblo, para el perdón del pecado del pueblo. Amén. Y el pueblo participaba en eso para recibir para recibir ese sacrificio para su vida. Y sus pecados eran perdonados por un año. Y cada año era una misma repetición, ¿verdad? Y todos los que participaban de ese sacrificio, sus pecados le eran perdonados. Entonces nosotros tenemos que ser participantes de ese sacrificio para que realmente la sangre de Cristo sea efectivo para el perdón de nuestros pecados. Amén. Otro versículo, otro capítulo, Hebreos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11 al 28, hermana Dexy. Capítulo 9, 11 al 28. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Amén. Entonces eso fue lo que Cristo hizo por nosotros, pero es hasta el 28. Todavía le falta para leer. Amén. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas. Así,
las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Gloria a Dios. Yo no creo que eso tiene mucha cosa que explicar. Yo creo que pudimos entender perfectamente la importancia del sacrificio de Jesús, que fue una vez y para siempre. ¿Verdad? Que mientras que en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía que entrar una vez al año a repetir el sacrificio, ¿verdad? Pero Cristo vino una vez y para siempre. Amén. Entonces el hombre es necesario que también que muera una vez y después el juicio. Amén. Y no sabemos cuándo será ese día, ¿verdad? Por eso, mis amados hermanos, tenemos que darle una mayor importancia de la vida de Cristo en nosotros. ¿Y qué quiero decir con eso? Que todos los días tenemos que sujetar nuestra carne, nuestras emociones, nuestro sentido propio, para darle lugar a Cristo. Porque esta noche puede ser el último día de tu vida, de mi vida. Nadie lo sabe. Mañana puede ser. Dentro de una semana puede ser. No sabemos. No tomemos con ligereza o como por hecho la vida que tenemos en la tierra. Porque la única eterna es la que Cristo nos ofrece. Por lo tanto, debemos de considerar cada minuto, cada segundo que pasa como si fuera la última. Y si aprendemos a vivir de esta forma, nunca vamos a fallar. De entender de que ese último minuto puede ser la última. Esa última hora, esa noche puede ser mi última noche. Mañana puede ser mi último día. Dentro de un mes puede ser. Entonces tenemos que vivir cada minuto como si fuera el último minuto de nuestra vida. Y si aprendemos, yo digo aprendemos porque también yo tengo que trabajar en eso. No estoy diciendo que es algo que yo estoy haciendo, sino es algo que yo le estoy enseñando y estoy aprendiendo también de que es necesario que empecemos a pensar así, porque la vida no nos pertenece. Hay uno que lo dio y hay uno que lo puede quitar. Amén. Y Él lo quita cuando Él quiere. Amén. Por lo tanto, no podemos tomar por hecho la vida que tenemos aquí en la tierra. Al contrario, tenemos que vivir cada segundo, cada minuto como si iba a ser la última, el último. ¿Verdad? No podemos pensar de que mañana yo tengo tiempo para resolver ese problema, ese conflicto o cualquier cosa que esté pendiente. No, resuélvele ahora. No deje para mañana lo que hoy tú puedes hacer, porque mañana no es prometido, pero el momento de ahora lo puedes aprovechar. Amén. Por lo tanto, dejar de vivir como si estuviéramos en vacación. No estamos en vacación. Amén. ¿Qué hacen cuando van en vacación? Se salen de todas las preocupaciones, ¿verdad? Y ahí salimos la hermana Clara me puede explicar eso mejor. Que se olvidan de todo, ¿verdad? Y no podemos vivir así, tenemos que todo el tiempo pensar, yo no estoy en vacación, yo soy preso en Cristo. Yo soy preso en Cristo, y vivir como si fuéramos presos en Cristo.
Amén. El último día, el último minuto, haciendo las cosas que tenemos que hacer. Amén. Porque el día, la hora, mira el cuñado de la hermana María, un hombre que nunca había sufrido del corazón. Y ahora está en el hospital grave, en intensivo. El hermano de un pastor que nunca había sufrido del corazón. Los otros días fui a su funeral, su hermano de un pastor. Nunca había sufrido del corazón. La noche anterior había instalado la televisión de la iglesia. Bien, todo se fue a su casa. Una jovencita de 21 años que asesinaron allí en la 192. Y el muchacho que la mató, sus padres son hombres de Dios cristianos que se congregan en la iglesia de un pastor que yo conozco ahí. Entonces, él dice que fue un accidente, que pensaba que la pistola no tenía, pero que tú haces jugando con una pistola. Son cosas que pasan. La niña tal vez estaba pensando en ese momento, ¿no? Cuando yo sea grande, me voy a casar, voy a tener 2 hijos, me voy a comprar mi casa. A ver, ese es su sueño. Todos nosotros tenemos un sueño, todos nosotros tenemos un anhelo, pero el anhelo mayor que tiene que estar en nuestro corazón es como agradar a Dios todos los días de nuestras vidas. Después las demás cosas tienen que ser secundarias. Amén. Levítico, capítulo 17. Versículo 11, hermana Luz. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer inspiración sobre el altar por vuestra alma, y la misma sangre hará expiación de la persona. Amén. O sea que ese era el sacrificio que se hacía para expiación, ¿verdad? Y dice que la vida de la carne está en la sangre está. Y yo los he dado para hacer expiación. Entonces cuando se hacía esa expiación de sangre, estaba expiando, expiando una sangre, una vida, para salvar la otra. Amén. Y eso fue lo que Cristo hizo, dio su vida para salvar a muchas vidas. Amén. Dio su vida, derramó su sangre. La sangre era la vida de la carne, derramó su sangre, ¿verdad? Para darnos a nosotros vida. Amén. Y por medio de su sangre hemos recibido perdón de nuestros pecados. Es algo hermoso lo que hizo Dios por nosotros, algo duro para Él, pero bueno para nosotros. Amén. Pero nosotros no somos fáciles de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, ¿verdad? Lo que hemos recibido de parte de Dios es por gracia. Acuérdese tal vez antes pensamos que éramos buenos, pero nunca fuimos buenos. Cuando miramos la bondad de Dios, nos damos cuenta que nunca fuimos buenos. Y todavía se nos hace difícil dejar lo que fuimos para hacer lo que Dios quiere que seamos. Si Dios quiere que nosotros hagamos buenas obras, quiere decir que Dios quiere que seamos buenos. Amén. Como Él es bueno. Dios quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Pero que las obras no sean una razón para glorificarnos. Amén. Porque no es por obra para que nadie se glorifique. Las obras no te dan a ti el derecho
ni el crédito de decirle a Dios, mira, dame mi parte de mi cielo porque mira las buenas obras que yo hice. Amén. Porque eso anularía el sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz. Amén. Nada puede cancelar, nada puede anular este sacrificio hecho en la cruz. Ni nuestra buena conducta, ni nuestras buenas obras, porque ese sacrificio no va a ser quitada porque creemos que seamos lo suficiente buenos. Todos nosotros tenemos que entrar al cielo a causa de ese sacrificio. Ese sacrificio es la que tiene que cambiar nuestra forma de ser y que nos dé la fe suficiente para entender de que por ese sacrificio soy lo que yo soy, y por ser lo que yo soy por ese sacrificio, entonces yo obro por haber creído en ese sacrificio. Ya entonces la obra viene a ser por fe, porque dice la fe sin obra es que es muerta, pero si la fe acompañada de obra es lo que a Dios le agrada. Amén. Y eso es muy importante entenderlo, porque yo crecí siendo un niño pensando que yo era bueno. ¿Por qué? Porque pensé que era bueno, porque yo me comparaba con la gente, con las demás personas que hacían lo que hacían. Yo dije, yo no soy así como él. Él hace más que yo no hago esa cosa tan feo. Entonces yo me ponía una medida, no ese peor que yo. Yo soy más bueno. Por lo menos yo hago lo otro, yo hago lo uno, lo otro. Porque ya hemos aprendido que el que hacía buena obra entraba en el cielo. Así anulando el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Quién querrá anular el sacrificio de Jesús en la cruz? Es muy importante esa pregunta. ¿Quién quiere omitir el sacrificio de Jesús en la cruz? El mismo que quiso crucificarlo, el mismo que quiso hacer creer que se robaron el cuerpo, el mismo que maquinó todas las cosas para que el sacrificio de Jesús no pudiera salvarte a ti y salvarme a mí. Y como no pudo lograrlo, entonces dice, no, haz las buenas obras y te salvarás. Es mentiroso desde el principio. Mentiroso desde el principio. Amén. Yendo acerca de las obras, las obras son las evidencias de nuestra salvación, de que Cristo vive en nosotros, porque Él es el que nos motiva a hacer, dice la Escritura, la buena voluntad en Él, el querer y el hacer. Las obras no nos salvan, como usted dijo, eso es muy correcto, pero lo que nosotros hagamos es porque nos motiva a través del Espíritu Santo la salvación que está en nosotros y sobre todo Cristo que está en nosotros. Es decir, que cuando nosotros veamos a alguien que hace una obra, es porque está mostrando la evidencia de que Cristo está en él. Amén, amén, amén. Entonces, mis amados hermanos, vámonos al libro de Pedro en el capítulo 1. Sí. Versículo 18 y 20.
¿Quién lo tiene? Hermana Isela, por favor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Amén. Vente también. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Oramos. ¿Qué hace la sangre de Jesús en nosotros? Por la sangre de Jesús tenemos redención. Somos redimidos de la mano y del poder del diablo. Amén. Efesios 1:7. Efesios 1:7, hermana Jocelyn. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Y qué dice Hebreos 9:12? Lo leemos ahorita. Hermana Rosita. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Eterna redención. O sea que no es una redención pasajera. Es una redención eterna. Amén. Por la sangre de Jesús todos nuestros pecados son perdonados si los confesamos. Al caminar en la luz con Jesús, su sangre nos limpia continuamente de todo pecado. Amén. Primera de Juan capítulo 1, 7-9. Pastor Pedro. Ujú. 1:9. 1, 7 y 7 1 al del 9. 7 al 9. Ujú. Y dice así la palabra en el trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Yo creo que hagan un hincapié ahí. Que dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz. No, Él está en luz. Dice que tenemos comunión unos con los. ¿Qué pasa con los que no pueden tener comunión unos con los otros? Están apagados. Amén. Eso lo dice la palabra. ¿Qué pasa con los que no pueden tener comunión los unos con los otros? ¿Saben lo que pasa? Están en tiniebla. ¿Por qué? Porque ellos piensan que no tienen pecado. Y piensan que nosotros, con lo que no pueden tener comunión, es porque tienen pecado. Hay que tomar en cuenta eso.
Porque tan pronto el hombre, tan pronto que llega a entender, a medio entender algo, ya se cree casi Dios. Si no se cree Dios. Y todo lo demás es de condenar. Yo estuve ahí y se lo conté la otra vez. Todo lo demás es de condenar. Y no puede tener comunión porque no. Es como el rico con el pobre, ¿no? Yo no puedo andar con eso porque no tiene apellido, nadie lo conoce, ¿verdad? Cuando Cristo murió por todos nosotros, porque no éramos capaces de salirnos de nuestra condición de vida. Y todavía, conociendo a Cristo, luchamos todavía con los deseos, con las tentaciones para salir de nuestra condición humana para alcanzar la condición espiritual. Entonces, mientras luchamos, en vez de hacer la voluntad de Dios, de guardar la comunión los unos con los otros, de permitirle que el amor de Dios cubre la falta de mi hermano y que el amor de mi hermano cubre mi falta y que podamos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no estimando ser igual a Dios, sino que se despojó, ¿verdad? Y que tengamos ese mismo sentir. No queremos hacer más grande el uno que el otro, cuando la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ver a los demás como superior a nosotros mismos. Entonces, cuando no podemos tener comunión, ¿qué pasa? Estamos en tiniebla, porque estamos fuera de la voluntad de Dios, de todo lo que dice la palabra. Hay que meditar en eso. Por la sangre de Jesús somos justificados, hechos justos, tal como si nunca hubiéramos pecado. Estamos vestidos con su justicia. Romanos 5:9. Marisabel. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Mucho más que estando ya. No es que vamos a hacer, ya estamos justificados. Lo único que tenemos que cuidar de no volver a pisotear la sangre de Jesús. Amén. La persona que confía en Cristo llega a hacer en Cristo todo lo que Dios requiere de esa persona, que esa persona sea. Todo lo que nunca pudiese llegar a hacer por sí misma. Según lo describe 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Hermano Rubén. 2 de Corintios 5, 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Aleluya. Él no conoció pecado, pero nosotros sí. Entonces, él fue condenado por lo que nosotros hicimos. Él es inocente y nosotros culpables. Nosotros dignos de ser crucificados y él, que no había hecho nada, fue crucificado por nosotros. Es como si yo me robo eso. Yo me robo eso. Entonces, no sospechan, pero me sospechan que soy yo. Pero alguien viene y dice que no ha robado nunca en su vida. Y que dice, no, yo no quiero que Jack vaya a la cárcel. Y va y dice, fui yo. Y recibe la condena, el castigo y todo por mí.
para que yo seguiría andando libre y seguir andando robando. No, para que siguiera andando robando. Pero eso es lo que sucedería con una persona, ¿verdad? Va a seguir robando. Pero el Señor lo hizo para que nosotros nos arrepentamos de nuestra vana manera de vivir y nos convertamos a Él. Amén. Que no sigamos haciendo lo que hacíamos antes, sino que cambiemos nuestra forma de ser para ser como Él. Y para eso Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar. Pero en ese caso que yo le acabo de decir ahora, si tú lo haces por una persona que roba, tú lo que le estás diciendo a esa persona, siga robando, yo voy a pagar la condena por ti. No lo haga. Amén. Cada persona que comete un acto va a traer una consecuencia sobre su vida. Y hay que dejarlo. Hay que orar por él para que el Señor tenga misericordia de él. Hay que aconsejarle, si puede visitarlo, aconsejalo para que, ¿verdad?, cambie su forma de ser, pero de las consecuencias tal vez nunca lo podrá salvar. Del hecho de que la palabra de Dios dice que no hay mejor amigo que aquel que dé su vida por su amigo, no está hablando de esta forma. Dar su vida por mi amigo es esta. Yo sé que lo he explicado antes, pero algunos tal vez no estaban ahí cuando lo expliqué. Dar su vida por mi amigo quiere decir que si yo vivía una vida de hacer lo que yo quiera con mi vida, de desorden, de parranda, de gozo, de placeres, de toda esa cosa, y que yo siento que esa forma de vida alguien lo puede copiar, y yo sé que lo va a llevar a la condenación. Esa vida yo la entrego. Entonces yo busco una vida para ser un mejor ejemplo. Es como ponerme a la brecha para que el otro pase y reciba la salvación. Entonces la vida, la libertad que yo pudiera tener, yo renuncio a esa libertad para la salvación de otro. Amén. Esa misma vida que Cristo dice, el que no pierda su vida por causa de mí no es digno de mí. Es la misma vida, ¿verdad?, que Cristo te está diciendo, renuncia a tu vida para que tú seas digno de recibirme a mí. Amén. Porque luego dice, el que pierda su vida a causa de mí, la recibirá. Amén. Entonces esa vida que creemos que es mía, es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiero, no es así. Así hablan los egoístas, que no le importa a nadie. Había un señor que yo hacía negocio con él. Y yo dejé de hacer negocio con él por una sola razón. Y la gente me dice, pero ¿cuál es el estándar tuyo? Un amigo me dijo, ¿y cuál es el estándar tuyo? Yo le dije, bueno, te voy a explicar. El hombre le quitaron la licencia porque estaba manejando ebrio. Y luego siguió manejando y le pusieron un día en la cárcel. Yo no sabía que él le había quitado la licencia. Yo lo veía manejar, yo pensaba que todo estaba bien. Pero cuando yo supe que lo arrestaron y le dieron un día de cárcel porque estaba manejando sin licencia, dije, ¿por qué te quitaron la licencia? Ah, porque yo estaba manejando ebrio. Dejé de hacer negocio con él. Y el amigo mío dice, pero ¿cuál es tu estándar? O sea, ¿por qué? Yo le dije, mira, una persona que maneja ebrio no le importa la vida de nadie. Por lo tanto, si yo hago negocio con él, a él no le importa hacerme un tumbe o engañarme o nada, porque no le importa, lo que le importa es él. Y el amigo me dice, no, tú estás exagerando y todo eso. Y, ok, está bien. Mi amigo también hace negocio con él y tengo otros amigos más que estamos en los mismos negocios que hace negocio con él. Le dio un tumbe a todito, menos a mí. Hay que aprender a discernir. Él tumbó a todito, menos a mí. ¿Por qué? Porque yo pude entender que no le importa la vida de nadie. No, con micrófono yo no hablo con nadie.
Aló, que no solamente no le importa la vida de nadie, es que no le importa ni la vida de él mismo, porque Sí. él mismo está en peligro. Sí, Una sí. persona ebria está No, pero en el momento, apeligrando la vida de él y apeligrando la de los demás. en el momento él está pensando en darse un placer. No piensa en él, pero él es el primero que va a hacer. En el momento él está pensando en darse un placer y no le importa la vida de los demás. Es igual que yo veo madre y padre que están fumando con su niño ahí. No le importa al niño, no ama a su hijo. No ama a su hijo. Porque si tú sabes que el humo le va a hacer daño, tú no te puedes sacrificar para la salud de tu hijo. Aunque te sea mi hijo, no lo ama. Porque el amor demanda sacrificio. Yo veo en el carro, yo lo veo en el carro, la madre fumando, el padre fumando y el niño ahí, matándolo poco a poco. ¿Ah? Por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios a cualquier hora para obtener misericordia y ayuda, en especial en tiempo de necesidad. Hebreos 10, 19 y 20. Pastora Sandra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Amén. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Amén. Era hasta el 20. Hasta ahí. 19 y 20. Entonces uno dice, Señor, yo quiero estar en tu presencia. La sangre de Cristo te da acceso a la presencia de Dios. Solamente tú tienes que venir, Señor, yo vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Y dice, todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús será hecho. Pero ¿qué tiene que acompañar esa acción? Fe. Porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. El que duda es como las horas del mar. Las horas. Olas del mar. Horas. Olas. Las olas del mar. Que van. Las ondas. Mejor ese. No una onda se dijo. Entonces entendemos que por la sangre de Cristo tenemos entrada delante de Dios. ¿Por qué? Porque para poder entrar en la presencia de Dios necesita ser santificado. Tiene que haber en ti algo que te identifica. Es como algo que dice, yo soy un hijo de Dios. Yo tengo acceso. Y eso, el efecto que hace la sangre, nos limpia de tal forma que nos da acceso a la presencia de Dios. Porque dice, nada inmundo entra en el reino de los cielos. Pero si somos limpiados, tenemos acceso. Amén. Entonces, cuando tenemos acceso, venimos delante del Padre. Dice, Señor, yo vengo en el nombre de Jesús, aquel que me limpió. Porque tengo que hacerle entender que yo vengo bajo esa autoridad del poder de la sangre de Jesús que me limpió de mis contaminaciones. Ahora, como no soy contaminado, yo tengo acceso delante del Santo Dios. Y digo, Señor, esa es mi petición. Amén. ¿Qué le dijo Nicodemo a Jesús? Nadie puede hacer esas cosas que tú haces si Dios no está con él. Y otro, no me acuerdo, que dice,
sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Pero dice que Él tiene los oídos atentos a los justos. Y la sangre de Cristo, ¿qué hace? Te justifica. Amén. Es por su sangre que tú tienes entrada. Su sangre al justificarte te da entrada delante del Padre. Amén. Y cuando tú estás en la presencia de Él te escucha porque su oído está atento a la voz del justo, a la petición del justo. Amén. Por la sangre de Jesús somos santificados, hechos santos y apartados para Dios. Hebreos 13, 12. Hermana Erika Luna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Para santificar a quién? Pero está hablando de santificar. Déjame decirle, mis hermanos, tan pronto que tú crees en Jesús, tan pronto que tú crees en su sacrificio, tan pronto que tú lo confesaste con tu corazón, con tu boca y tu corazón lo creíste en tu corazón, tan pronto que tú haces eso, su sangre te santifica. Porque por creer tú empiezas a caminar según el camino. Amén. Y cuando tú empiezas a caminar como Él caminó, quiere decir que ya tú te apartaste para Dios. Y la palabra santo quiere decir apartado para Dios. Amén. Santo no es aquel que no tiene pecado. Santo es aquel que ha decidido entregar su vida a Cristo para vivir para Dios. Amén. Duro sería decir, no, yo tengo que esperar que yo no tenga ningún pecado para ser santo. No. ¿Te imaginas? Las palabras nos enseñan que no seremos perfeccionados sino hasta que el Cristo venga, entonces seremos perfeccionados. Amén. Entonces, mientras tanto, solamente somos santos, apartados para Dios, separados para Dios. Porque eso fue lo que vino a buscar un pueblo para sí. Y ese pueblo somos nosotros. Amén. Por la sangre de Jesús, nuestra conciencia es limpiada de toda culpabilidad y somos libres en cuerpo, mente, alma y espíritu para servir al Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona te quiere recordar de tu pasado, dile, mi presente está en Cristo. Soy nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. En Cristo son hechas todas nuevas. Amén. Nuevecito de paquete. Yo soy nuevecito de paquete. Hebreos 9:14. Pastor Ángel. ¿Dónde está el Pastor Ángel? Se escondió. 9:14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Pero eso fue una pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
Amén. Quiere decir qué es lo que te impide. Amén. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segundo de Timoteo. Uno 7. Catherine. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Espíritu de poder. Espíritu de amor. Espíritu de dominio propio. No de cobardía. No de cobardía. No podemos tener miedo, nada, sino tenemos que poder usar el dominio propio. Tenemos que poder usar el poder que nos ha dado. Amén. No podemos tenerle miedo a nada. Porque lo que antes podíamos tener miedo, Cristo nos rescató de todo eso. Amén. Entonces, cuando el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, llenémonos de la presencia de Dios, del amor de Dios, y veremos que cómo alcanzamos el poder y el dominio propio. Amén. Porque, ¿qué sucede cuando nosotros alcanzamos el dominio propio? Sucede de que, como tengo un hermano mío que tiene miedo de agarrar el micrófono para dar una palabra de Dios. Pero sucede de que cuando yo sé que hay una alma que necesita lo que yo tengo. ¿Ustedes creen que cuando yo me subo aquí yo no tiemblo antes de? Yo tiemblo todavía. Después se me va un poquito, la tembladera. Por eso que tuve que, antes de empezar a predicar, yo entro unos minutos antes, yo empiezo en la adoración porque se me alivia los nervios un poquito en la adoración y después yo empiezo. Pero yo todavía sigo nervioso. Y todavía el nervio es más fuerte cuando me toca predicar o decir una palabra delante de los pastores. Mientras yo tengo un temblor que si yo no me paro firme me caigo. El pastor Pedro tiene que saber lo que yo estoy diciendo. Es más fácil. ¿Por qué? Sí, cada vez. Pero después uno va, ¿verdad? Como la palabra cuando la palabra ya toma el control, ¿verdad? Como que uno se siente. Pero ¿sabe por qué me puedo parar aquí? Por la necesidad que hay en el pueblo, ¿verdad? Entonces, ese amor para el pueblo que Dios ha depositado en mi corazón, la gloria sea para Él. Es el amor que me hace pararme aquí a predicar la palabra, porque sé que hay un pueblo que necesita lo que Dios ha depositado en mí. Amén. Entonces, mis hermanos, dejar el temor atrás, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Oye. Aleluya. Entonces tenemos victoria sobre el diablo. ¿Cuántos saben que tenemos victoria sobre el diablo? Porque lo vencemos por la sangre del Cordero
y la palabra de nuestro testimonio, y menospreciando nuestra vida hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. Hermano Galo. La palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos le han venido por medio de la sangre vencido. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Porque mira, yo me acuerdo de una hermana mía que dice que el diablo no come espíritu, pero carne sí. Si todavía tú estás en la carne, tú tienes que estar peleando y guerreando con el diablo. Pero si ya tú no vives, tú has sido transformado de un ser carnal a un ser espiritual. Por lo tanto, el diablo no come espíritu. Y como tú estás muerto, él no tiene nada que atacar ni si estás verdaderamente muerto en Cristo. Por eso que podemos decir, ya no, yo no vivo. Yo no vivo. Aunque me ven aquí, yo no vivo. Mas vive Cristo en mí. No sé, el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Tenemos unos conocidos pastores que se pasan cada culto haciendo guerra al diablo. Yo digo, ¿qué autoridad tiene el diablo, ese derrotado, para venir a atacar a los redimidos del Señor? Debe de ser. Si yo tengo que estar guerreando con el diablo, tiene que ser que todavía yo no tengo autoridad y que él tiene más autoridad que lo que el Señor me ha dado para poder entrar y atacarme. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo, no podemos ignorarlo. Pero si queremos ver al diablo salir huyendo de nuestra vida, ¿sabe lo que tenemos que hacer? ¿Cuántos aprendieron? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y él sale despistado. Pero primeramente someteos a Dios y resistir al diablo. El versículo 10. Ponga el versículo 10, hermano. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Está hablando el que lo qué? Acusaba. O sea que ni autoridad tiene él para acusarnos. O sea que dice que si el Hijo os libertare, la palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero si no estás verdaderamente libre, entonces tú tienes que estar todavía luchando y peleando. Luchando sí, tenemos que luchar. Pero guerrear, pelear, batallar, no. Pero tenemos que luchar. Y luchar quiere decir hacer resistencia, resistir al diablo. Porque la lucha es un momento de resistencia, de hacer resistencia. La lucha no no tiene nada que ver con la guerra, ni con la batalla, ni nada de eso.
La lucha es otra cosa. Es de resistencia. Amén. Entonces tenemos que poder definir cada palabra. Guerrear es una cosa. Batallar es otra cosa. Luchar es otra cosa. Cada cual tiene su definición. Y luchar es hacer resistencia. Por eso que los luchadores no se golpean de puño, los verdaderos luchadores, no lo que vemos en la televisión. ¿Ah? Se hacen fuerza los unos a los otros a ver quién derriba al otro. La lucha libre, no la que vemos en televisión, la verdadera lucha libre, ¿verdad? Ya la lucha que vemos en la televisión tiene boxeo, tiene karateca, es un arte mixto. Amén. Entonces, mis amados hermanos, entendemos que la sangre de Cristo ha hecho proezas, ha hecho milagros, ha hecho cosas que por nuestra propia cuenta no hubiésemos podido lograr. Lo que somos hoy, lo que tú y yo somos hoy, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Imagínense si nunca había habido un sacrificio. No hubiera esperanza. No hubiera salvación. No hubiera eternidad para nuestras vidas. Por eso que hay un antes y un después. El viejo pacto y un nuevo pacto. En el viejo pacto, como nunca nadie pudiera cumplir a la letra toda la ley, Cristo vino y lo cumplió por nosotros. Él no vino a abrogarlo, Él no vino a eliminarlo, Él vino a cumplirlo. Ahora no dice, ¿y cómo fue que lo cumplió? El amor. Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si aprendemos de Cristo, podemos también cumplir la ley. Amén. Podemos. No por lo escrito, no por la letra, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Anhelemos pues el Espíritu de Dios para que el fruto sea amor y que podamos cumplir con la ley de Dios. Amén. Es así. Es poderoso. Solamente tenemos que anhelarlo. Porque dice la palabra que si se lo pedimos a Él, Él nos los dará sin medida. Si le pedimos al Espíritu Santo a Dios. Amén. ¿Por qué la sangre? En el tiempo del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año para esparcir la sangre de un sacrificio animal ante el símbolo de la presencia de Dios, el arca del testimonio. Esta era una manera temporal de hacer la expiación de una nación ante Dios por todo el pecado de la nación durante un año. Levítico 17:11 ayuda a explicar el significado de la sangre y la leemos hace poquito. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre a la expiación de la persona. Se necesita notar dos puntos aquí. Primero, la sangre del sacrificio es un hecho de pagar un precio. De hacer expiación o reconciliar, lo que significa sencillamente dar satisfacción por o pagar la consecuencia de. El pecado es el problema y la sangre es el precio redentor que nos rescata o redime de la consecuencia del pecado, que es la muerte. La sangre paga el precio que iguala o anula la ofensa del pecador. Por tanto,
la vida es perdida o entregada en pago por el pecado. Amén. Cristo Jesús vino como ofrenda sin pecado, derramó su propia sangre y dio su propia vida para que todos los que en Él crean y confiesan como Señor no necesitan morir por su propio pecado. Hizo una manera de aniquilar nuestros pecados. Pagó el precio por ellos y obtuvo redención eterna a través de su muerte en la cruz. Colosenses 1, del 13 al 14, dice, necesito que alguien me lee Colosenses 1, 13 y 14. ¿Quién me la lee? Gladys, la lee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿En quién? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Ponme el versículo anterior, please. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea que las tinieblas no tienen potestad sobre nosotros. Fuimos librados de la potestad, de los poderes de las tinieblas. Eso es lo que quiere decir. Si somos librados de los poderes de las tinieblas, eso es lo que quiere decir potestad. Y hemos sido trasladados en el reino de su Hijo. ¿El diablo puede entrar en el reino de Dios para atacarnos? Ese reino es de luz. El poder es de las tinieblas. Entonces, siendo trasladado en un lugar de protección, donde ángeles acampan alrededor de nosotros y nos protege, dice la palabra, para que nuestro pie ni siquiera tropiece con piedra. Entonces, ¿cómo puedes decirme que las tinieblas tienen poder sobre mí? Amén. Te voy a poner de rodilla. Te voy a poner en la esquina de castigo. Necesito hacerle una vez porque Dios lo puso por rescate de los hombres. Ese fue el costo necesario para que nosotros llegásemos a estar sin pecado ante los ojos de Dios. Hebreos 9:22. Joana está escondida atrás, no la veía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Dios tuvo que derramar la sangre de su propio Hijo para redimirnos a nosotros. Amén. Dios estableció la muerte como condena por el pecado y luego pagó el rescate enviando a su propio Hijo al mundo para derramar su sangre y morir por nosotros. Si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entonces podemos valernos de esta obra y ser rescatados del reino de las tinieblas y pasar a ser parte del reino de Dios. Amén. ¿Cómo afecta la sangre de Jesús nuestra vida diaria? Primeramente, en el jardín de Getsemaní Jesús oró y dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
La tensión de la muerte era tan fuerte sobre él que los vasos sanguíneos de su cara se rompieron, se mezclaron con su sudor y cayeron al suelo grandes gotas. Aquella sangre derramada en el jardín habla de una redención particular, es decir, redención de rebelión. Ejercitar nuestra voluntad contra la voluntad de Dios hace hacer nuestra propia cosa y todas sus consecuencias horrorosas. Desde Adán, la raza humana ha insistido en hacer su propia voluntad y pisotear la voluntad de Dios. A veces la gente intenta guardar su voluntad en su propio poder, según la ley, pero no tienen ningún poder. Cuando Jesús pronunció la oración del sumo sacerdote, no se haga mi voluntad sino la tuya, oró en nuestro lugar, tal como lo hace un sacerdote representando a la gente ante Dios. Al orar aquella oración, derramó su sangre para redimir nuestra voluntad, para que nosotros también podamos decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿en qué momento nosotros dejamos de decir eso? Porque llega un momento en que la situación se hace difícil por nosotros. Llega un momento en que, wow, ¿será que yo dejo que eso pase? ¿Será que, verdad? Y en vez de decir que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, entonces cambiamos el papel. Decir, Señor, perdóname, excúsame un momentito, voy a tomar un momento de recreo y voy a hacer mi voluntad porque yo no creo que tu voluntad me puede servir de mucho en este momento. Y la palabra nos enseña que en este momento Jesús sudó gotas de sangre, ¿verdad? Porque yo me imagino la lucha que había dentro de él, ese momento donde él sabe lo que le va a pasar, donde cualquiera de nosotros salimos despistados ahí, hasta nos cambia de arroz, vamos a hacer una cirugía plástica, nos cambia de arroz para que nadie nos conozca, ¿verdad? Y cambiamos de ciudad porque no. Pero Jesús dio la cara por ti, por mí. Él dio la cara por ti, por mí. Porque imagínate, si yo no lo hago, no se salva nadie. Tengo que hacerlo. Será el Señor que pueda pasar esa copa de mí. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque ya él conocía la voluntad de Dios. Entonces, cuando vemos la determinación de Cristo, a pesar de lo que él sabía que iba a sufrir, para hacer la voluntad de Dios, nos falta mucho para hacer la voluntad de Dios. Todavía nos falta mucho. Porque todavía tenemos muchas cosas que defender, muchos derechos que defender. Pero si aprendemos a renunciar a nuestros propios derechos y entregárselo todo a Dios, Él vencerá por nosotros. No es fácil. Por eso se demanda fe para lograr eso. ¿Qué va a decir, hermana Gloria? No, si levántate la mano tiene que decir algo. No importa si es pareja. No, estoy bloqueando. Decía era que nosotros primero hacemos la voluntad de nosotros y después le decimos, Señor, yo ya hice mi voluntad, ¿dónde está la voluntad tuya? Así. Y ahí es que Dios dije, bueno, ya lo hice yo.
obro por sí solo, yo no puedo hacer nada. Créame que cuando usted decide obrar por ti solo, ya Dios no va a hacer nada. Porque Él se ofreció para ayudarte. Y cuando tú tomas la cosa en tu propia mano, Fuerza. tú le estás diciendo, yo no necesito tu ayuda. Y entonces tiene que hacer frente, tiene que sufrir la consecuencia, porque no esperaste en Él. Tenemos que aprender a esperar en Dios, deleitarnos en Él. Pero ese es Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pastor, pero es que a veces el desespero que uno tiene, y uno espera, y espera, y espera. Entonces dice, ay, no, pero el desespero hace... Yo le doy gracias a Dios porque me ha dotado de una paciencia que yo digo, y yo no me doy cuenta, sino que Él me ha dotado de eso. Son la gente que se dan cuenta y dicen, ¿cómo tú puedes ser tan paciente? Pero ¿dónde? Uno aprende porque dice uno no, mejor me espero en la voluntad del Señor porque si no ese viaje se hace muy largo y entonces es más duro. Entonces, o sea, ya con el caminar uno va aprendiendo. amén. Son 40, exacto, como el pueblo de Israel, exacto. Amén. ¿Ustedes saben lo que quiere decir la palabra embarrar? Eso yo lo aprendí en los colombianos. La embarró. ¿Verdad? ¿Sabe lo que pasa cuando uno embarra una cosa? Tienen que limpiarlo después. Pastor, no nos podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Amén. Es una razón muy poderosa. Amén. Y nosotros que nos hemos entregado y hemos dado una palabra, tenemos que cumplirla. Venga lo que venga. Amén. Porque si nosotros mismos que hacemos una cosa, que decimos otra, que queremos hacer esto, no. Nosotros debemos de dar la honra y la gloria a ese Dios. Amén. Que derramó su sangre en la cruz del Calvario por mí y por todo el mundo. Y es como tú dices, porque no hay ninguna otra forma que podamos experimentar la gloria de Dios, No, solamente es que no cuando hay le ninguna. demos el lugar a Él. Fuera de Él, nada. Es solamente cuando le damos el lugar a Él que podemos experimentar su gloria. Amén. De otra manera, lo que vamos a experimentar es nuestra propia gloria. Y podemos decir, gloria yo, no Dios, gloria yo. Gloria a Dios. Pastor, el viernes cuando estábamos acá en la adoración, servicio de adoración, yo estaba allí y entonces yo miraba y como andábamos la mayoría de vacaciones y todo eso, habíamos un puñito de personas acá y hubo un mover del Espíritu Santo aquí y yo me pongo allá, entonces me paré de ahí como que lo mío es allí. Entonces de momento yo miré hacia acá y siempre uno dice algo que no tiene, y entre mi oración y mi cosa yo estaba ahí atrás y le dije, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y le pregunté, inmediatamente me vi, pero lejos, y ustedes seguían aquí, pero ya yo estaba bien lejos por allá, y yo veía todo eso pequeñito así, y entonces en mi corazón sentí la respuesta, te falta mucho. Les falta mucho. O sea que todavía nosotros estamos ni siquiera, esto es un ensayo, eso es un comienzo. El Señor, yo dije, Padre, hasta porque yo vi las sillitas así, vacías, yo deberíamos estar aquí adorando. Y dije, Señor, ¿hasta cuándo vamos a entender y todo eso? Y el Señor dijo, falta mucho, les falta mucho. Entonces a veces uno dice, bueno, ya llegamos y todo eso. No, falta mucho. El Señor siempre habla claro. Señor, usted le pregunta, el Señor siempre contesta. Debemos de recordar que el Señor lo que busca es un remanente fiel. Y un remanente, para que pueda ser fiel, tiene que recibir la verdad de la palabra y sujetarse a ella para realmente
manifestar la fidelidad a Dios. Por lo tanto, yo pudiera, el pastor Pedro me puede confirmar eso. Yo pudiera usar palabras de motivación. Y si yo uso palabras de motivación, yo les aseguro que esa iglesia se llena. ¿Sí o no, pastor Pedro? Pero como la palabra que se predica aquí es para transformación, no todo el mundo quiere ser transformado. Porque no todo el mundo quiere dejar su vida para recibir la vida de Cristo. Porque la palabra aquí te va a confrontar en tu forma de vida para que tú recibas la vida de Cristo, para que vivas a Cristo. Pero sí podría, por ejemplo, traer palabra de prosperidad, vamos a decir. Un evangelio de prosperidad. Y yo te aseguro que se llena eso. Porque, ¿qué sucede? Cada hombre tiene su propia concupiscencia. Y cuando uno es seducido por su propia concupiscencia, dice la palabra. Amén. Entonces, si yo conozco la concupiscencia de cada persona, yo puedo traer una palabra de motivación de acuerdo a la concupiscencia de cada persona. Pero Cristo no vino a llenar el requisito y la concupiscencia de nadie. Él vino para que nosotros hagamos su voluntad. Y para hacer su voluntad tenemos que sujetarnos a Él, someternos a Él. Y no todos quieren hacer eso. Y yo no vine aquí para que se pierdan las almas. El Señor me puso aquí para dar palabra de salvación y de vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, la palabra de la hermana Sandra que notó que falta mucho. Y es verdad, nos falta mucho porque el Señor mismo lo dijo. El reino de los cielos se hace fuerte, pero solamente los valientes. Hay que ser muy valiente, tener mucha fe y muy valiente para pasar. Para arrebatar ese rebasar hasta llegar a arrebatar el reino de los cielos. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Se acabó. La próxima semana vamos a seguir. Vamos a seguir allí. La sangre de Jesús. Seguimos la próxima semana. ¿Está bien? Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, en esta noche. Porque de verdad, Señor, tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso, Dios. Tanto amor, Señor, manifestado a la humanidad. Tanto amor, Señor, enviando a tu Hijo en la cruz para redimirnos, Padre. Y tantos corazones indiferentes a tal sacrificio. Yo en esta noche, Señor, yo te pido que tú seas sensibilizando el corazón de la gente, Padre Santo, para que puedan apreciar, Señor. Para que puedan poner, Señor, como prioridad, Señor, la salvación de su alma. Porque ya tú pagaste el precio, Señor, de nuestro rescate. Tú pagaste, Señor, el precio de nuestra redención. Tú pagaste el precio del perdón de nuestros pecados, Señor. Y te damos gracias, Padre Santo, por eso. Has manifestado tu amor, Señor, para la humanidad. Lo que nadie hubiera podido hacer, lo que nadie hubiera hecho, lo hiciste tú, Señor. Y te damos gracias por ello. Gracias por la clase de esta noche, por la enseñanza. Los llevamos dentro de nuestros corazones, Señor. Vamos a aprender, Señor, a menguar. Aprender, Señor, a renunciar a nuestra propia vida para vivir la que tú nos ofreces. Porque la que tú nos ofreces, Señor, es muchísimo mejor.
porque en la que tú nos ofreces, tú estás ahí, tú caminas con nosotros. Tu presencia nos acompaña de día y de noche hasta el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a entender esos principios y a entregarnos completamente a ti, para declarar con veracidad que tú eres nuestro Dios. Redarguye nuestros corazones. Abre nuestros entendimientos, Señor. Danos discernimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y que lo que hemos aprendido, Señor, a través de las clases del discipulado, Señor, no sea solamente algo aprendido, sino algo que lleva a la aplicación de la vida como cristianos que somos. Porque Cristo es la vida y deseamos vivir a Cristo. Ayúdanos, Señor, a darle sentido a toda tu palabra para que pueda ser una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Y la iglesia dice: